hoy. Tengo la suerte de estar con esas 4 personas que hicimos ese viaje. Mis padres, mi abuelo y yo. Entonces, pues es muy bonito, ¿no?, que casi 30 años después estemos aquí en este momento tan importante y tan especial. Este viaje comporta comporta todo el trabajo, todo el sacrificio, toda la humildad, todo el esfuerzo. La Masía a mí me cambió para siempre. Creo que es el lugar donde mejor podía estar para potenciar todos los valores que creo que hay que tener en la vida. Y agradecido a toda la gente, a todos los profesores, a todos los compañeros. Es una etapa en mi vida que sin duda marcó mi vida, marcó nuestras vidas, y para mí pues venir al Barça era un sueño, y en el que me focalicé para cumplirlo, para ese esfuerzo de un niño de 12 años, venir a Barcelona con todo lo que significaba para la familia y estar solo, pues no podía desviar mi foco de lo que quería, y llegué al mejor lugar posible para realizar todos los sueños que tenia por delante. Vaig tenir la satisfacció de comunicar a l'Andrés que pujaria a entrenar amb el primer equip, que estigués tranquil, perquè això no suposava res més que intentar ajudar-lo a pujar en aquesta escala que arribarà fins a dalt de tot. Es de los pocos futbolistas, pero en la historia que yo recuerdo, que ha sido profesor antes que alumno. Es que lo llevaba todo aprendido y encima se divertía, que era lo más, diríamos, satisfactorio para cualquier entrenador, cualquier amigo o cualquier persona que fuese a verlo. Y como si los conociera a los Luis Enrique, a los Guardiola, de la Peña, cualquier futbolista que él intentase combinar, jugar, apoyar, pues salía satisfecho, porque siempre era un placer recibir el balón que te mande Andrés. Déjame darte un abrazo de agradecimiento por todo lo que has sido capaz de poder generar, por todo lo que has sido capaz de dar, principalmente el mundo del fútbol, los futboleros. Estamos muy agradecidos, muy contentos y satisfechos que personas como tú hayan podido estar tanto tiempo dando tantas lecciones, y tenemos mucho que aprender. Bueno, Lorenzo. Sé que estás por aquí, sabes el aprecio que te tengo, y no puedo olvidar ese momento que Carlos Naval, con 16 años que yo tenía, pues llamó a la Masía y preguntó por mí, porque Lorenzo Serra Ferrer quería que fuese a entrenar con el primer equipo. Bueno, no sabía dónde meterme, creo que me temblaba todo, pero es algo que siempre quedará marcado en mi cabeza, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver tantos días el Camp Nou desde la Masía, verlo cada noche, cada tarde, cada mañana, y tener la oportunidad de luego estar ahí con esos jugadores, con luego compañeros que he tenido, ¿no? Pues Xavi, Puyi, Víctor, Guardiola, ahí vemos Rivaldo, todo el mundo, pues fue algo increíble. Y por ejemplo con Luis Enrique, yo un día que estaba esperando para bajar al vestuario del primer equipo, pasó él con el coche, me conocería de oídas, pero bajé con él, entré ahí en el vestuario. Yo creo que no sé cuántos días estuve sin abrir la boca, porque era
era impresionante y muy especial para mí. Y luego Luis Enrique fue el que me hizo la asistencia del primer gol. Él posteriormente fue nuestro entrenador, conseguimos grandes cosas. Bueno, simboliza un poco el paso de un chaval que pasa por todas las categorías inferiores hasta convertirse en un jugador importante del primer equipo y poder cumplir ese paso. En Brujas, tú le diste la asistencia de su primer gol. Anda. En Valladolid. Joder, pues fue la única asistencia que di en mi carrera. Joder, qué casualidad. Lo que digas eso. Pero sí que recuerdo el grupo de jugadores que subió al primer equipo, al vestuario, y era Pulli, Xavi, Andrés, y llegaron y eran todos bajitos. Digo, madre mía, como tengamos que ir a la guerra, esto va a estar jodido. Yo que he tenido la oportunidad de ser compañero y verlo en sus principios, luego verlo evolucionar en el primer equipo, y luego he tenido la suerte de tenerlo como jugador cuando ya era un jugador hecho y yo como entrenador. La magnitud y la intensidad y la condición de Andrés, ¿sabes lo que refleja para mí? Refleja lo que sentíamos cuando éramos niños en la calle y que tu madre acaba llamándote ya de noche, que no ves ni el balón. ¡Sube, sube! Eso es Andrés Iniesta, que tiene 40 años y todavía con la duda de si sigue o no sigo, si sigo o no sigo. Por supuesto que su vida puede estar relacionada con el fútbol, ya sea como entrenador, como director deportivo, como lo que quiera, porque personas de ese valor, cuantas más tengamos dentro del mundo del fútbol, mejor. Y evidentemente que no me quiero olvidar de Luis Van Gaal. Al final me dio la oportunidad, la alternativa, me tiró ahí delante para empezar a construir todo lo que se ha construido, y evidentemente que siempre tendré ese agradecimiento al final a esa valentía, porque no era un momento fácil, y esa confianza que me hizo para debutar y para luego seguir el camino. When I selected Iniesta for the first time, that was in October, and in January I was fired by the board of Barcelona. So he didn't play so much for me. Not the biggest physical players, no, always like this. And his character was modest, very modest, and he had a white face, so he had a nickname also. It's unbelievable how many titles he has won. Andres, what can I say? Because you have heard a lot of compliments from other coaches, from fans. You have to know that I have a lot of respect for you, and not only as a football player, but especially also as a human being. I like you very much, and I hope that you make a good step in your life, in your career, with your family, because I know family was also important for you. All the best, and also from Truus, I cannot forget her, to you. All the best, Andres. Engancho este apartado con haber vivido diría que también la mejor época para mi club, para el Barça, aquellos años que lo pasamos muy bien, que no solo era el jugar, era el cómo lo hacíamos, cómo entrenábamos. Fue mágico, fue único. No solo lo que conseguimos, sino para mí lo que me llevo de toda esa época fue lo que disfrutamos. No solo la gente que estábamos dentro, sino ver a nuestra gente, ver a nuestra afición feliz, orgullosa, con una sonrisa, deseando que llegasen los partidos para vernos jugar.
Y al final pues es una época que simboliza todo para mí, ¿no? El poder estar en el club de tu vida, poder haber crecido en todas las categorías inferiores, llegar al primer equipo, representar al Barça, representar a su gente, vestir esa camiseta, es algo único y no me cansaré de decirlo. Para mí el Barça me cambió mi vida y el Barça pues lo ha sido todo para mí. No puedo olvidarme que evidentemente el grupo de jugadores, de entrenadores, de personas que rodeaban ese club y este club y ese equipo en ese momento pues lo hicieron único. En Numancia perdimos, vino el Radio Santander que jugamos bien pero empatamos y ese momento decía ¡buah! Y estaba en el despacho, no sé qué haciendo, imaginando viendo algún partido, pensando, yo qué sé, pero estaba solo y entró y recuerdo perfectamente, me dijo vamos bien Pep, el equipo entrena bien, estamos jugando bien, irá bien, ya lo verás, el equipo está convencido, cada entrenamiento es buena, a buen ritmo y estamos convencidos que irá bien. Y tener una de las pesos tan importantes, ¿no? Que es Andrés, y en ese momento que tenía un punto de 6, que casi estaba en descenso, que venga Andrés y te diga Pep, vamos por el buen camino, la gente está contenta y irá bien. Y dije, wow, me dio un chute de energía para seguir muy grande. Eso siempre se lo agradeceré, pero muy mucho. Porque sentí que venía de que se lo sentía, no venía para quedar bien, se lo sentía. Y eso a Tito, a mí, a Aurelia, a todos los que estábamos ahí nos ayudó mucho. Imagino, y ojalá sea así, que la experiencia que he tenido en todo años en el mundo del fútbol, allí en el césped, lo pueda transmitir de una u otra manera en el fútbol, no estando dentro. El que no lo sé, pero yo creo que esta gente que ha vivido tanto, con tantas experiencias, esto no se sueña en un curso de entrenadores o un curso de directores técnicos o en un curso de muchas cosas. Pero imagino que hará algo que le apetezca, pero ojalá siga ligado en el mundo del fútbol, ojalá. El estar en el césped pues se acaba con esta etapa. Estoy empezando con el curso de entrenador y bueno, quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera. Por lo tanto, los que me conocéis sabéis que soy bastante cabezón en ese sentido y bueno, intentaré pues volver a hacer un gran trabajo. Ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar y eso es lo que será pues el siguiente paso.